Biomoléculas orgánicas, presentado por Julie Viviana Garzón Velasco para el curso de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son grandes moléculas o macromoléculas principalmente a base de átomos de carbono, las cuales por su tamaño y las formas intrincadas que pueden asumir, realizan diferentes funciones con precisión y eficacia en el cuerpo de los seres vivos. Estas biomoléculas se clasifican en 4 grupos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, ¿qué son? Son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Entre sus funciones se encuentra que son fuente principal de energía metabólica para todas las actividades del organismo. También son elementos estructurales, pues forman parte de las paredes celulares de bacterias y plantas en el caso de los polisacáridos. También son precursores de la producción de otras biomoléculas, como es el caso de los lípidos y aminoácidos, y de compuestos orgánicos como las purinas o pirimidinas, las cuales son componentes esenciales de los ácidos nucleicos. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Los monosacáridos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Constituyen una sola molécula y, por ejemplo, se puede observar la glucosa, fructosa o ribosa. Los disacáridos son moléculas formadas por dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Entre sus ejemplos está la lactosa y la maltosa. Los polisacáridos son grandes cantidades de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. En sus ejemplos está almidón, glucógeno y celulosa. Los oligosacáridos son pequeñas cadenas de azúcar unidas por enlaces covalentes con lípidos y proteínas. Pueden ser glucolípidos o glucoproteínas. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas, químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo. También se encuentra el benceno, el éter, etc. Se encuentran como componentes estructurales y de reserva de energía. Su distribución es universal en las células y cumplen funciones esenciales. Entre los lípidos encontramos las grasas, los esteroides y los fosfolípidos. Las grasas consisten en una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos por medio de enlaces éster, la cual se denomina triacilglicerol. Los ácidos grasos son cadenas de hidrocarburos con un solo grupo carboxilo en un extremo, lo que hace que las propiedades de la molécula en ambos extremos sean diferentes. En el dibujo podemos observar la estructura de un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Cada uno difiere por la longitud de su cadena de hidrocarbono y la presencia o ausencia de enlaces dobles. Los esteroides están formados por 4 anillos interconectados por átomos de carbono. Uno de los esteroides más importantes es el colesterol, un componente de las membranas de las células animales y precursor de la síntesis de diversas hormonas esteroideas, como la testosterona, progesterona y estrógenos. Los fosfolípidos son moléculas de lípidos que contienen un extremo hidrófobo y otro extremo hidrofílico. Su estructura molecular es una cadena de 2 ácidos grasos con una molécula de glicerol y un fosfato. Tienen una participación central en la estructura y función de las membranas celulares. Las proteínas. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Cada proteína es única y su secuencia también lo es. Son 20 los diferentes tipos de aminoácidos usados en la construcción de las proteínas. Sus funciones son varias, ya que realizan todas las actividades celulares debido a su estructura molecular y la forma ilimitada que puede tomar en grupo, pero sin que afecte su composición, lo que permite que cumpla su función en particular. Las formas y superficies de las proteínas les permite tener interacciones selectivas con otras moléculas. A esto se le denomina especificidad. Y algunas proteínas son enzimas, anticuerpos u hormonas. Los aminoácidos.
Los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino separados entre sí por un solo átomo de carbono, denominado la carbono A. Y cada aminoácido tiene una cadena lateral. Las cadenas laterales no polares son hidrófobos y las cadenas polares son hidrofilos. Los hidrofilos son afines con el agua, los hidrófobos no son afines con el agua. La cadena lateral unida al carbono A es muy variable dentro de los bloques de construcción, lo cual le da a las proteínas su estructura y actividades diversas. Entre las funciones de las proteínas se encuentran que son funciones estructurales, enzimáticas, hormonales, de transporte, homeostáticas, funciones de defensa inmunitaria, reconocimiento de señales químicas, funciones reguladoras, contráctiles, transducción de señales y funciones de reserva energética. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas con series largas denominadas cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Funcionan sobre todo en el almacenamiento y transmisión de información genética, aunque también tienen funciones estructurales y catálicas. Un nucleótido consiste en tres partes: un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está en el material genético de todos los organismos celulares. Se encuentra ubicado en el núcleo de la célula. Contiene en su estructura el azúcar desoxirribosa, que contiene un átomo de hidrógeno en lugar de un grupo hidroxilo, unido al segundo átomo de carbono. Las bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico son 4: adenina y guanina, y citosina y timina. El ácido desoxirribonucleico tiene como función principal la transferencia de información genética. El ácido ribonucleico es un material genético que se encuentra en muchos virus. Se encuentra ubicado en el citoplasma de la célula. Contiene el azúcar ribosa con un grupo hidroxilo unido al segundo átomo de carbono. Las bases nitrogenadas del ácido ribonucleico son 4: adenina y guanina, y citosina y uracilo. El ácido ribonucleico, su función principal es la síntesis de proteínas. En las células de la información almacenada por el ácido desoxirribonucleico se usa para gobernar las actividades celulares a través de la formación de mensajes del ácido ribonucleico. Y eso es todo. Muchas gracias.